Hoy es importante hacernos un pequeño alto para poder reflexionar un poco sobre la educación peruana, sobre todo para aquellas personas que estamos dedicados en el área de educación, ya sea como docentes, como auxiliares o como personas que simplemente desean incorporarse, desean participar o poder aportar a la educación peruana. Necesitamos entender un poco el contexto, por qué estamos como estamos. Y el día de hoy, con este video, les voy a compartir una reflexión, un análisis y una propuesta para que cuando nos toque trabajar, cuando nos toque estar en el aula compartiendo con los niños y con las niñas, con las jóvenes, los jóvenes, etcétera, podamos hacer las cosas de manera más adecuada. Les saluda Edward Saona, bienvenidos a este video y vamos a comenzar a continuación. Hablar de la educación peruana es realmente un tema muy amplio. Hay investigaciones, hay tesis al respecto, hay libros y todos estos libros, cada uno es muy interesante. Si pueden leer algunos de ellos, léanlos, porque hay muchas maneras de cómo ver esa problemática de la educación peruana. Digo problemática porque siempre se han manifestado muchos conflictos en todas las partes involucradas, desde el Estado, el personal docente, el personal administrativo, definitivamente los estudiantes, la familia, la sociedad, los medios, etcétera. Entonces, tenemos que partir de un punto para poder tener una mirada inicial que nos va a permitir entender un poco mejor este panorama. Y la propuesta que el día de hoy vengo a compartirles es una mirada definitivamente desde mi experiencia, que no solamente es experiencia en el aula, sino también es experiencia que ha involucrado mucho lectura de los documentos que ha emitido el ministerio, de mucho análisis de las cosas históricas que han ocurrido en nuestra educación peruana, no solamente en la época antigua, sino en la época contemporánea. Y es justamente ese va a ser el punto de inicio de este video. Vamos a remontarnos a los años 1990. En aquellos años se vivía una época bastante difícil en el Perú. La economía estaba bastante golpeada, la sociedad estaba bastante revuelta y con muchos deseos de paz, porque estaba esta lucha, este conflicto con las fuerzas terroristas que pretendían apoderarse del país. Era una época muy difícil y muy peligrosa. Habían muchas muertes y salir de la casa y volver era un logro, porque muchas veces por los actos de violencia y los enfrentamientos que habían en las calles no se podía lograr ese objetivo. Muchas vidas se perdieron en la zona rural, en la zona urbana, y esto realmente marcó mucho. Es por eso que en esas nuevas elecciones de los 90 se buscaba un cambio, alguien que por fin te pudiera decir, ¿sabes qué? Yo deseo que haya paz en mi país. Luego de estos conflictos políticos que siempre usaron como bandera el tema económico, porque había mucha pobreza, y el tema social, el tema de seguridad, que en ese tiempo había el tema del terrorismo, entonces se obtiene un ganador, y que conocemos que fue el señor Alberto Fujimori, y que muchos dieron mucha fe para que él pudiera hacer muchos cambios. Dentro del plano educativo había hasta entonces también igual mucha protesta con el sector educación. Eh, en el ámbito educativo las cosas también estaban muy difíciles. Se venía de los 80, una década bastante convulsionada en donde terminar una carrera universitaria, que actualmente uno la puede acabar en 5 años, incluso hasta menos de repente en algunos casos, en esa época no, las carreras duraban 8 o 10 años porque no habían docentes. Había muchas huelgas, muchas protestas de docentes por el tema salarial. Y así se pasaron esos años. Los docentes, más que ser vistos como un espacio, un actor importante en el desarrollo de la educación peruana, fueron vistos como rivales, fueron vistos como personas que solamente se dedicaban a protestar y no a enseñar, y que su calidad educativa era muy baja y que era mejor no tenerlos. Se generó un conflicto bastante fuerte. En los 90 se esperaba que eso cambiara. Sin embargo, no se dio de esa manera. Sí hubo cambios en el sector educativo, buscando experimentar, buscando cambiar nuevos enfoques, y se tomaron medidas
que fueron polémicas, fueron muchas de ellas insuficientes y seguía sin atenderse a este sector que era el que principalmente necesitaba más atención, que era la parte docente, porque el docente venía desgastado, desmotivado, aburrido ya de esta espera, de este maltrato, y pedir un personal con esas condiciones que dé clases de calidad es muy difícil. Fue un año que realmente se esperó que las cosas mejoraran, pero al parecer quienes estaban en el gobierno estos 10 años tenían ya una mirada bastante peculiar, donde aspiraban a que el futuro del país estuviera a cargo de privados. Se privatizaron muchas empresas, se esperó y se tomó como la esperanza definitiva la inversión privada y extranjera para que nuestro país pudiera prosperar. Y muchas personas de la población lo creyeron de esa manera. Sin embargo, ya luego de haber pasado varios años de ocurrido ese régimen, nos dimos cuenta que en realidad solamente se buscaba beneficiar amigos o aliados económicos y políticos. Y eso generó una serie de conflictos posteriores, que en el 2000, a la caída de este régimen, se buscaba también eso, tener una nueva mirada, una nueva concepción, una esperanza, un nuevo despertar para la educación peruana y para el Perú en general. Ese año 2000, sabemos que salió ganador el señor Alejandro Toledo, y con él comenzaron también una serie de pugnas políticas, mediáticas, por desestabilizar, por generar inestabilidad, credibilidad, etc. Hubo mucho conflicto también al respecto. A inicios de este gobierno y como parte del gobierno de transición, se había generado un consenso a nivel nacional. Se formó un acuerdo nacional en donde los firmantes, que eran las principales fuerzas políticas y actores políticos del Perú, se comprometían a juntos apoyar iniciativas en beneficio del país a largo plazo. Es por ello que en el gobierno de Alejandro Toledo se empieza a trabajar para generar medidas en la educación peruana a largo plazo. Y se empieza a trabajar el Proyecto Educativo Nacional. Se aprueba recién en el gobierno de Alan García y desde ese momento comienza a regir una nueva mirada en la educación peruana. Y a mi parecer es la mirada más importante de los últimos años que se ha podido generar en la educación peruana. Porque es la primera vez en que se plantea seriamente y de manera muy concreta la educación a largo plazo. Es decir, plantear un modelo educativo, pero recién evaluarlo a largo plazo. Y que sea a prueba de escándalos políticos, que sea a prueba de ministros, a prueba de presidentes. Este proyecto educativo nacional tenía una vigencia hasta este año justamente, hasta el 2021, en donde se cumple el bicentenario de la independencia del Perú. Y se tomó como una época referencial, una época importante, un hito importante para ver cómo llegábamos a este año. ¿Qué tanto habíamos aprendido? ¿Qué tanto habíamos corregido? ¿Qué tanto habíamos mejorado en la educación peruana? Este documento sirvió de base para generar otros documentos que el Ministerio de Educación comenzó a desarrollar. Uno de ellos, que todos los que estamos en el sector de educación conocemos, que es el Currículo Nacional. Y a su vez, de este Currículo Nacional salía una serie de documentos que servían como orientaciones para cada área, lo cual facilitó mucho el proceso de entender cómo estaba enfocado ese nuevo proyecto. Y aquí llegamos a un punto muy importante, y presten atención por favor, porque este es uno de los momentos más cercanos que todavía están vigentes y que puede volver a pasar si es que no prestamos atención. ¿Qué ocurrió? La educación peruana comenzó a tener cambios, comenzó a ordenarse el ministerio, comenzaron a haber una serie de mejoras en el salario. Se comenzó a hablar de la carrera pública magisterial, de las escalas, y que cuanto más escalas podía subir el docente, más dinero iba a obtener. Los ingresos comenzaron a incrementarse y fue mucho más aceptado, ¿ya? Y fue mucho más bienvenido por los docentes que otras medidas anteriores. Al aplicar ese nuevo proyecto educativo nacional, había que entender algo, que la educación peruana
nuestra población necesitaba un tipo específico de formación. Entonces, este proyecto y con sus respectivos documentos que salieron a posteriori, ayudarían a que el docente pudiera entender qué es lo que el Estado quería como ciudadano ejemplar, lo que conocemos como el perfil de egreso. ¿Ya? Proponía este perfil en donde el Estado sostenía qué características debería tener este ciudadano y que nosotros, los docentes, deberíamos construir de a pocos este camino para lograr ese objetivo. Yo lo pongo como el ejemplo de una obra, ¿no? En una obra te elaboran un plano con todos los detalles y te dicen qué es lo que debes obtener, la obra final, un edificio, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros, los docentes, vendríamos a ser como los obreros, en donde día a día vamos a darle detalle a detalle para que cada milímetro, para que cada punto exacto sea tal cual como se puede hacer. Y cada uno con su vocación, con su arte, con ese amor, con su aplicación, con su ingenio y demás, pudiera contribuir para que cada detalle sea el mejor. Entonces, nosotros como docentes tenemos ese plano que nos va a servir qué es lo que debemos construir en la fase que nos toque, ya sea que vayamos a nivel inicial, nivel primario o nivel secundario. Aquí ocurren muchos detalles para poder analizar y cada uno tiene una explicación que es semejante o es coincidente. ¿Qué es lo que ocurre? Comienzan a plantearse otras maneras de cómo evaluar. Empieza a mirarse otra manera de cómo plantear los contenidos. ¿Sí? Comienza a cambiar eso poco a poco. El ministerio comienza a decir, ¿saben qué? Ya no se va a enseñar de esta manera, se tiene que enseñar de esta otra manera. Comenzaba a ver esa transferencia o esa evolución, dependiendo como queramos verlo, ¿no? De el enfoque por objetivos al enfoque por competencias. Y aquí viene un detalle gigantesco que me gustaría decirle. El primero detalle que les voy a contar es que en principio no es solamente un cambio de nombre, no lo es. Son enfoques totalmente diferentes. ¿Sí? Son cosas absolutamente diferentes. El enfoque que se usaba antes con el enfoque por competencias. Sin embargo, este enfoque por competencias no es tan fácil de entender a primera vista. Cuando tú lees los documentos que plantea el ministerio, incluso cuando tú hablas con docentes que ya están nombrados y tú le preguntas qué cosa es un enfoque por competencias, te lo van a explicar, pero la respuesta no es contundente, decir, es esto. No. Y es justificable, es entendible. ¿Por qué? Porque este enfoque por competencias es bastante complejo y es necesario entenderlo. Y aquí viene el primer detalle que yo le quiero pedir a ustedes que me están prestando atención, ya sea si son madre de familia, padre de familia, son hijos, son estudiantes, son auxiliares o son docentes, que se informen al respecto. La documentación, les voy a dejar muchos de ellos aquí en el enlace, en la descripción, abajo del video, para que ustedes puedan tener el acceso directo a los documentos oficiales del ministerio y puedan ustedes mismos dar una lectura al respecto y sacar una conclusión. Y si en algún momento compartimos un espacio en el que podamos conversarlo, lo vamos a hacer, porque es necesario siempre estar atento con estos temas. Entonces, ¿qué pasaba? En aquellos tiempos a mí me tocaba ya tener mis prácticas en la institución educativa. Yo iba y a nosotros nos pedían llenar un formato, ¿no? El enfoque por competencias. Y te ponían un número de competencias y tú tenías que apuntar a desarrollar esas competencias. Y era diferente, era raro, porque no se entendía tan bien. Entonces siempre tenemos muchas preguntas, ¿no? Porque recién había sido ese cambio, hasta los mismos profesores de la universidad nos ayudaban, pero no era tan fácil entenderlo. Entonces preguntábamos a los profesores que estaban en la institución educativa, porque ellos están ahí, ellos reciben una capacitación directa del ministerio, y dijimos, bueno, vamos a preguntarle a ellos también, deben tener experiencia y nos van a ayudar seguramente. Yo recuerdo mucho, y eso me pasó varias veces, pero recuerdo esa primera vez, que le pregunto a la colega y le digo, profesora, ¿esta competencia en qué consiste? Porque yo veo que dice aquí una cosa, pero yo quiero hacer esto, pero no lo entiendo bien, ¿me puede explicar? Y me dicen, no, no te preocupes. Es lo mismo que hacías antes, solo que le han cambiado de nombre.
Pero es lo mismo. Yo escuché, me pareció un poco raro y bueno, como no sabía muy bien, estaba en proceso, decía, bueno, de repente es equivalente, si me han cambiado de nombre, ¿no? A veces pasan esas cosas en la burocracia. Pero con el paso de los años, cuando cada vez que hacía esa pregunta entendía menos, decidí ponerme a leer todo documento que hubiera. Y déjenme decirles que esa no era la respuesta correcta. Y por el contrario, lo que recibí fue mucha frustración, tristeza y enfado. Yo les invito a que den una leída al currículo nacional, al que está vigente en este momento. Léanlo desde el inicio hasta el final. Yo lo he hecho, lo he leído desde la primera letra de la portada hasta la última letra que aparece el código de la imprenta donde se realizó. Y déjenme decirles que el documento es muy bueno. Es muy, muy bueno en serio. Está bien hecho, bien diseñado. La propuesta educativa que tiene el país es plasmada en este documento es muy buena. Se adapta a todas las realidades. Se adapta a la realidad rural, a la zona selvática más alejada, a la zona urbana, a los que tienen un espacio muy grande, muy pequeño, a los que necesitan un tipo de contenido, otro tipo de contenido. Se adapta a todo ello. Da mucha libertad al docente. Si alguna vez cuando nosotros hemos querido ser docentes y enseñar a los niños, a los jóvenes, etcétera, hemos tenido siempre un ideal, ¿no? Que hemos visto en películas, no depende de nuestros padres, o nosotros mismos generamos un ideal de cómo crear. Qué aburrido estar sentados todos al frente, ay, qué aburrido estar todos sentados, tener el docente al frente, escribir, cómo yo haría de esa manera, del otro, ya. Este documento, el Currículo Nacional, te permite eso. Te permite así crear, moverte de un lado al otro. ¿Por qué tiene que ser en el aula? ¿Puedo hacerlo afuera? Puedes hacerlo, te permite. Y uno se pregunta, pero ¿y entonces? ¿Por qué las cosas siguen como siguen? Como yo llevé mi primaria, se sigue dando en la actualidad. Han cambiado algunos detalles, algunas cosas han cambiado, sí, pero mucho de eso todavía prevalece. Todavía se sigue pensando, por ejemplo, en educación física, primer bimestre fútbol, segundo bimestre vóley, tercer bimestre básquet, cuarto bimestre tal cosa, ¿no? Y hasta los niños reclaman, ¿qué no vamos a hacer fútbol? Profesor, este bimestre me toca atletismo, ¿no? Nos reclaman eso todavía. Y saquen su cuenta, si son 4 bimestres, y si son 5 años, o sea, vamos a tener que desarrollar 20 deportes. A ver, después de fútbol, vóley y básquet, ¿qué deporte vas a hacer? ¿Badminton? ¿Vas a hacer triatlón? Ojalá se pudiera dar esos deportes que son tan bonitos, pero ¿se da así? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué ocurre? ¿Por qué el documento te dice algo y por qué vemos que en el salón, en el aula, se ve otra cosa? ¿Por qué vemos todavía docentes que enseñan la matemática y te ponen en la pizarra y siguen hablando de fórmulas y el niño está, ¿qué? Te hablan de química y el niño está hablando, ¿qué es eso? Y prefiere burlar, divertirse, hacer cualquier otra cosa que entender lo que está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sigue pasando eso? En esta respuesta lo voy a hablar como docente, lo voy a hablar como personal que está en el ámbito docente, que le toca esa responsabilidad. Y no quisiera que con este video digamos todos, oh, entonces culpa del docente, que por la culpa de ustedes. No, 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 para nada. Simplemente voy a aclarar la responsabilidad que nos toca a nosotros. Porque hay responsabilidades que ya escapan a nosotros, que tienen que ver con la familia, la sociedad, con el Estado, pero eso no lo vamos a poder ver nosotros. Pero lo que sí nos compete, tenemos que hacernos responsables. ¿Y a qué me refiero con eso? Para empezar, si el docente que está en el aula no entiende el enfoque por competencias, qué es lo que el Estado nos pide a nosotros que estamos con este rol, si no lo entienden, entonces es como si el obrero llegara a la construcción y le tocara pintar las paredes, y él no pinta las paredes, sino se pone a trapear el techo, ¿no? La azotea. Le encargan colocar los sockets de la luz y él se encarga de cambiar caños. Claro, de repente es útil también lo otro, pero
tenemos un rol, tenemos una misión que cumplir, y si no la estamos cumpliendo, se nos va el tiempo, se nos va la vida y las generaciones futuras se quedan sin un contenido relevante para seguir aprendiendo. Muchas generaciones mayores, docentes mayores que ya venían de esas épocas, venían ya muy cansados, desmotivados ya con la enseñanza, y volver a enseñarles algo complejo, algo, una propuesta nueva, a muchos de ellos no les llamó la atención y decidieron simplemente no aplicarlo porque no les era relevante. Decían, bueno, ya me quedan 2 años más para acabar, prefiero acabar y ya está, me voy. ¿Y para qué me van a capacitar si ya aquí lo acabo? Fueron pasando al retiro estas promociones y las nuevas generaciones que entraban todavía con la confusión. ¿Qué es eso que me han capacitado? Me estaban enseñando en mitad de la carrera una cosa y me enseñan otra cosa. ¿Cómo será en la práctica? Una siguiente generación donde ya tenían el enfoque, pero todavía no sabían cómo aplicarlo. Y decían, pero sí, más o menos sé esto, pero a ver qué sale, ¿no? Y una generación posterior, que es la más reciente, donde dice, bueno, ya he visto que han habido experiencias con este enfoque por competencias, tengo una orientación inicial, a ver, voy a proponer ahora yo. Así se han ido llevando las generaciones en la educación. Y aquí viene otro aspecto que me gustaría que les quedara claro a todos ustedes que están escuchándome. Uno no puede enseñar lo que no sabe. Analicemos el proyecto educativo nacional y la propuesta del currículo nacional. Y nos vamos a dar cuenta que la corriente pedagógica que está presente en este documento y que se ha considerado como el más importante para poder desarrollarnos como sociedad y como ciudadanos es el constructivismo, principalmente el socioconstructivismo. Para detallar de esa corriente lo hablaremos en otro video si es necesario, pero básicamente tiene ese enfoque. ¿Y cuál es el conflicto con eso? En realidad el enfoque es bueno, es muy importante y pareciera que es necesario y es útil, es una propuesta coherente a nuestra realidad. Pueden haber personas que tengan detractores al respecto, pero es conversable. ¿Pero dónde está el conflicto entonces? El conflicto está en que nosotros, digamos los mayores, los antiguos, hemos sido formados bajo un enfoque más tradicional, en donde el docente era el eje, el centro de la enseñanza y no el estudiante. Entonces, hemos aprendido de una manera y ahora nos plantean enseñar de otra manera. Pero lo que ocurre casi siempre es que uno enseña como ha aprendido. Así como cuando nos toca ser padres y vemos en nuestros hijos reacciones que nosotros mismos hemos hecho, pero reflejados en ellos, nos damos cuenta que tanto hemos calado inconscientemente en ellos. En la educación pasa lo mismo. Cuando nos toca estar al frente del aula, si bien es cierto, sabemos que hay que respetar diferencias, ritmos de aprendizaje, realidades, contenidos, al final estamos, silencio, ya, sentados todos, no, dejé ahí, atención, todos mirando acá, escriban en sus... De eso que llevaron mis abuelitos, todavía está presente acá. Entonces, ahí radica una de las primeras responsabilidades que tenemos nosotros como personal que va a estar dedicado a la educación. Entender qué es lo que plantea el Estado como país para esta sociedad. Una vez que lo hayamos entendido, nosotros podemos comenzar a aportar desde nuestra experiencia, nuestra misión, nuestro amor por ese enseñar, podemos añadirle y complementarlo. Y eso llevarlo al aula. Sin embargo, si es que no entendemos bien qué es lo que nos pide el Estado, entonces vamos a terminar replicando lo que hemos aprendido en la infancia. Y se vuelve este círculo vicioso. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué las cosas siguen como siguen? Ya ves por qué. Y cada uno de ustedes podrá ver en su realidad, en su comunidad, en su espacio, qué tanto ese círculo vicioso continúa o se ha roto. Qué tanto seguimos repitiendo lo que nuestros abuelitos vivieron o qué tanto ya vienen innovando, generando nuevos aprendizajes y nuevas experiencias de aprendizaje. Antes de finalizar este video, también quiero añadir algo muy importante, que eso tiene que incluir dentro de cada docente, cada persona, cada auxiliar que está vinculada a este ámbito educativo, debe tenerlo muy en cuenta. Así como les dije hace un momento, no podemos enseñar
lo que no sabemos, esos aprendizajes implican cosas que tenemos en nuestro interior. Es decir, si nosotros decimos, oye, pero dale la mano a tu amigo, discúlpalo por lo que ha pasado, pero si nosotros no somos capaces de perdonar nuestro pasado, nuestras vivencias, ¿cómo podemos enseñar algo que no lo sabemos? Entonces llamo a la reflexión, porque esta labor de docente, esta labor de estar a cargo, estar al frente, es una labor de vida, que va más allá de tu vocación. A mí me gusta enseñar, siempre me gustó enseñar, qué bueno, pero no todos deberíamos estar en un aula. A algunos nos toca hacerlo, y a veces no podemos huir a esa responsabilidad, y no huyamos tampoco la responsabilidad. Por el contrario, que nos sirva de ahínco, que nos sirva de ímpetu, que nos sirva de motivación para alinearnos nosotros mismos, para ser consecuentes como profesionales y como seres humanos. Si nos toca esa oportunidad de enseñar, así no nos hayamos planificado, hagámoslo y hagámoslo de manera coherente. Con mucho amor, por supuesto, pero ese amor implica responsabilidad. Entonces, queridos amigos y amigas, esta labor docente es muy importante seguirla. No dejemos de aprender. Cualquier cosa que sea nuevo cada día para nosotros y que sea un conocimiento nuevo, va a ser necesario para nuestra labor docente. Uy, profesor, pero yo no sé, aquí no hay muchas cosas para yo estudiar, es muy difícil, hace tiempo que no estudio, o tengo dificultades. No hay problema. Todo se aprende con perseverancia y con ganas. Y no es necesario comenzar, uy, profesor, yo no sé de muchas cosas, ¿y ahora qué voy a empezar? Seguro empezaré con historia, con filosofía. No es necesario. Si te gustan esas materias, dale a esas materias. Mi recomendación para que tú puedas seguir aprendiendo y desarrollándote profesionalmente es que empieces con algo que a ti te motiva, que a ti te interesa. No solamente estamos hablando de contenidos académicos, sino también temas cotidianos. Profesor, a mí me gusta la repostería. Perfecto. Profesor, a mí me gusta danzar. A mí no soy mucho de hacer esto, pero si puedes danza, yo estoy ahí primerita. Excelente. Profesor, a mí me gusta más la cocina, a mí me gusta más esta actividad u otra. Perfecto. Empecemos con esos elementos que sí te van a motivar de verdad y que sí te van a motivar tanto a leer, a investigar, a explorar, a experimentar nuevas experiencias. Y esa vivencia que generes ahí, que lo vas a generar con todo tu gusto, con todo tu agrado, yo te lo aseguro que eso lo vas a plasmar en el aula. Que cuando tengas ese dominio o esa experiencia vivida en esos sectores que a ti te gusta, cuando te toque estar en el aula, tú lo vas a aplicar con total tranquilidad. Y vas a poder desarrollar contenidos a través de eso. Es decir, mira, un ejemplo tan simple. Si te gusta la repostería, ¿por qué no simulamos en el aula, si estamos trabajando con niños, el espacio de la cocina? ¿Y ahí para qué, profesor? Es importante que los niños sepan a no jugar con fuego, o en todo caso, a saber temas de seguridad en la cocina, para saber usar o no usar el cuchillo o unos elementos puntiagudos. ¿Es necesario que tengan ese conocimiento para su vida? ¿Es importante? Sí, profesor. A través de un juego lo podemos hacer. ¿Es necesario que los niños sepan que deben comer cosas saludables? Ah, claro que sí, profesor. ¿Y por qué no preparan algo sabroso? Yo sé que esa experiencia en muchos colegios ya se ha dado, se está dando, pero se da como un curso, un taller extra aparte, una clasecita aislada por ahí. No, podemos involucrarla, pero usemos nuestra experiencia. Cuanto más experiencia, cuanto más habilidades y más capacidades tenga el auxiliar, el docente, el personal que está involucrado en la educación, mejor y de mayor calidad va a ser el desempeño que tengamos con nuestra población. Tenemos una gran responsabilidad. Recuerden, la vocación no es suficiente. Es necesario seguir estudiando, seguir aprendiendo, desarrollándonos nosotros mismos, alineándonos, vivir en armonía con nosotros mismos y luego ponernos al frente para seguir haciendo. Recuerda, si tú quieres ser un gran maestro, una gran maestra, tienes que ser un muy buen discípulo. Nos vemos hasta la próxima, queridos amigos y amigas. Cuídense mucho y si desean interactuar, dejen sus comentarios abajo para ver qué les pareció, si tienen alguna mirada, algún aporte y sobre todo me gustaría que me compartan algo. ¿Cómo se da la educación en tu comunidad, en tu espacio?
Me gustaría que me comentes eso abajo en los comentarios. Que les vaya muy bien. Gracias.